Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre un artículo llamado Micotoxinas en los alimentos, riesgos del cáncer y estrategias para su control. Las micotoxinas son un enemigo silencioso muy peligroso que se puede esconder en nuestros alimentos. Se producen ciertos tipos de mohos y son toxinas muy microscópicas y que pueden afectarnos muy mal hacia nuestra salud. El problema es que al estar expuestos ante estas toxinas puede tener muchos efectos devastadores para nuestra salud, pero también podemos llegar al riesgo de cáncer. Es lo que vamos a ver un poquito más adelante sobre estas toxinas. Ahora, ¿qué entendemos por micotoxinas? Vamos a entender que las micotoxinas van a ser metabolitos secundarios tóxicos que van a ser producidos por hongos y estos van a contaminar nuestros alimentos. Es un problema importante ya que es más que nada para la seguridad alimentaria, sobre todo en regiones donde sus condiciones ambientales favorecen el crecimiento de estos hongos. Aquellos lugares muy húmedos sobre todo, y también los sistemas de conservación de alimentos pueden que no sean los más correctos y por lo mismo puedan generarse el crecimiento de estos tóxicos. Su naturaleza y origen, vamos a entender que se forman en el campo, en la pre-cosecha, puede ser también durante la cosecha y especialmente en la forma de almacenamiento. Y como lo mencionaba antes, bajo las condiciones de alta humedad y temperatura. ¿Dónde las vamos a encontrar estas micotoxinas? Vamos a pensar un poquito en el maíz, en, no sé, frutos secos, cacahuates. Si alguna vez hemos visto algún cacahuate que se ve descolorido o una mazorca, un maíz con manchitas negras, grisáceas, es muy probable de que ya estén contaminados por hongos. ¿Y cuál es el riesgo? Si es que tenemos una exposición muy directa, podemos a futuro, si es la exposición crónica, tener cáncer de hígado. Ahora vamos a ver unas micotoxinas de interés y los riesgos que tiene la salud. Bueno, en esta parte vamos a mencionar 3 micotoxinas. Vamos a empezar con las aflatoxinas. Estas son de las más estudiadas y más peligrosas y comúnmente contaminan cultivos de maíz, cacahuates y nueces, especialmente en climas cálidos y húmedos. Estas son altamente tóxicas, muy cancerígenas y es la aflatoxina P1 la más potente, y si tiene una exposición crónica se ha relacionado con el cáncer de hígado, especialmente en regiones con alto consumo de granos contaminados. También pueden causar intoxicación aguda, daño hepático, inmunosupresión y retraso del crecimiento en los niños. Esto tiene efectos muy graves sobre la salud, ya que las aflatoxinas están altamente reguladas a nivel mundial en alimentos y demás. Pues un ejemplo en México,
la mayoría de los mexicanos consume el maíz, ya sea por medio de tortillas, que es lo más común, si no existe un gran almacenamiento o no se tiene cuidado con dónde se compra, o al momento de cocinar, no sé, quizás si ya tiene alguna manchita o algo, dicen como que, ay, le quito esa parte y ya, ¿no? Al final, al ser hongos, pues es más probable que esté contaminado toda la materia. También tenemos las ocratoxinas. Estas se encuentran comúnmente en cereales, frutos secos, el café, vino. Esta ocratoxina puede causar daño en los riñones y también se considera un carcinógeno muy fuerte. Si existe una exposición a largo plazo a las ocratoxinas, se asocia con trastornos renales como nefropatías endémicas, o también pueden tener efectos inmunosupresores. Esta contaminación por ocratoxina continuamente ocurre durante el almacenamiento inadecuado de alimentos, especialmente de igual forma en condiciones húmedas, y el manejo que se tiene posteriormente a la cosecha. Hablando un poquito más sobre el daño al riñón, las ocratoxinas actúan gradualmente contra las células renales hasta que se vuelven cancerosas. Y también tenemos a las funocinas. Estas se encuentran comúnmente igual en el maíz. Son más frecuentes en regiones donde el maíz es un alimento básico en la dieta que hay en esas regiones. En sus manifestaciones clínicas, pues tenemos que puede ocurrir cáncer de esófago, defectos del tubo neural y toxicidad hepática y renal. Aunque el artículo habla un poquito sobre, mejor dicho, se engloba más en el efecto que hay en humanos. La fumoricina también tiene efecto en animales. Se relacionan con enfermedades como la leucoencefalomalacia equina en caballos y el edema pulmonar en cerdos. Eso pues porque de igual forma el maíz es alimento para algunos animales, sobre todo en algunas regiones. Ahora, los mecanismos de acción carcinogénica a base de micotoxinas. En mecanismos de acción carcinogénica, las micotoxinas, particularmente las aflatoxinas, estas contribuyen al desarrollo de cáncer a través de mecanismos bioquímicos y moleculares, y esto daña directamente al ADN y mutagénesis, estrés oxidativo, regulación del ciclo celular, interrupción, inhibición de apoptosis, inmunosupresión y modificaciones epigenéticas. Entonces, a través de micotoxinas pueden interrumpir alguna regulación de algún ciclo, y esto pues afecta gravemente a un sistema. Primero tenemos el daño al ADN, en particular la aflatoxina B1. Estas son muy potentes carcinógenos y sus efectos son dañando directamente al ADN. Una vez que se ingiere,
A la aflatoxina B1 se le conoce como AFB1. Una vez que es ingerida y es metabolizada en el hígado por las enzimas del citocromo P450, la aflatoxina B1, 8 y 9 epóxido, este metabolito puede unirse al ADN y forma aductos de ADN, particularmente en bases de guanina. Lo que hace es que genera mutaciones. Y una de las mutaciones más comunes es la transversión del glutamina a tiamina en el gen supresor de tumores TP53 y es crucial para regular el crecimiento celular y la apoptosis. El daño del ADN inducido por las aflatoxinas es un mecanismo clave que impulsa el inicio de cáncer. Entonces, pues lo que hace es generar mutaciones y al no ser un ciclo frecuente o tener una cadena regular, pues vamos a tener como consecuencia el impulso o el inicio al cáncer. Vamos a entender ahora que estrés oxidativo por micotoxinas va a ser una condición en la que va a existir un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad del cuerpo para desintoxicar. Al ingerir las aflatoxinas u otras micotoxinas, pueden generar especies reactivas de oxígeno, esto durante su metabolismo, y va a provocar daños oxidativos en componentes como el ADN, las proteínas y los lípidos. Este daño nos puede causar igualmente mutaciones o promover inflamación y también contribuir al inicio o acelerar el proceso del cáncer. Además de que puede existir estrés oxidativo crónico y esto puede perjudicar el crecimiento celular y promover la apoptosis y el cáncer. También tenemos la inmunosupresión, que cuando hay una exposición crónica a micotoxinas puede conducir la supresión inmunológica. Esto aumenta el riesgo de cáncer porque perjudica el sistema inmunológico. Lo que hace es que reduce su función de las células inmunes, como las células T o macrófagos. Entonces, al no tener un sistema inmune tan fuerte o que está dañado, la respuesta inmune obviamente va a ser muy débil, lo que va a disminuir la capacidad del cuerpo para reconocer y eliminar células cancerosas o precancerosas. Entonces no sabe ni a quién eliminar o no puede reconocer correctamente aquellas células que no son buenas para un organismo. Además de que puede promover persistencia de infecciones virales como el virus de hepatitis B, que este cofactor es importante en el cáncer de hígado inducido por aflatoxinas. Y también las personas que están expuestas tanto a aflatoxinas como a PHB tienen el mayor riesgo para contraer o desarrollar cáncer de hígado. Esto debido a que hay efectos combinados tanto entre la infección viral y el daño que tiene el ADN por estas toxinas. Entonces vamos a entender que en la inmunosupresión estas micotoxinas van a dañar el sistema inmunológico, el que es responsable de identificar y destruir células anormales o cancerosas,
y debilitan el sistema inmune, lo que hace que el cuerpo pierda la capacidad para tener una respuesta eficaz contra células que han iniciado una transformación maligna, y esto permite que las células cancerosas que deberían ser eliminadas se multipliquen, se queden y formen tumores sin ser detectadas. Un ejemplo es, no sé, imaginemos a nuestro sistema inmune como un equipo de seguridad en una tienda una tienda de ropa, y su trabajo puede detectar que alguien no se lleve algo. Entonces las micotoxinas pueden ser, no sé, a lo mejor esa seguridad se come algo y está intoxicado, tiene micotoxinas, debilita su cuerpo, se siente cansados y demás. Y pues tienen que retirarse, y así pues entra, no sé, una persona que quiere robar y pues entra sin problemas porque pues no hay nadie y pues causa daño. Como visión general vamos a entender que es, al tener exposición crónica a micotoxinas, van a crear un círculo vicioso. Existe como consecuencia un daño genético inicial, y pues al ser un círculo pues vamos a tener como consecuencia estrés celular, y va a ocurrir una incapacidad del sistema inmune para poder limpiar todo esto, lo que va a ocurrir una confusión. Entonces esto va a ser una puerta de entrada para el cáncer, lo que va a permitir que se desarrolle y crezca. Ahora, estos son efectos que nos crean ya consecuencias muy graves, y sobre todo van a ser consecuencia de exposiciones crónicas. Pero hay veces que pues no sé, hay gente que visita algún pueblito y donde consumen grandes cantidades de maíz o algún otro fruto seco que contenga alguna micotoxina, y pues consume ahí alimentos. La exposición no va a ser crónica, nada más va a ser una sola vez, ya que solamente fue una vez, pues ya, o sea, no es como que se quedó a vivir ahí. Entonces probablemente pueda tener una toxicidad aguda. Por ejemplo, hepatotoxicidad, que va a ser la exposición aguda. Puede provocar daño hepático, que puede manifestarse como ictericia o dolor abdominal, y en casos graves puede progresar insuficiencia hepática. Esto igual depende a la exposición que se tenga ante la micotoxina. También tenemos síntomas gastrointestinales, como pues lo dijimos, la ingestión de alimentos contaminados, y pues nos puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Y de igual forma, supresión del sistema inmunológico, que esto, como lo mencionamos antes, puede afectar a la función correcta del sistema inmune, haciendo que las personas sean más susceptibles a las infecciones. Esto es particularmente en los más pequeñitos, en bebés, ya que sus sistemas inmunes no son lo suficientemente maduros para poder actuar contra una toxina o demás. Y también tenemos efectos neurológicos, que esto son pocos los casos en la que la exposición a las aflatoxinas se relaciona con el sistema neurológico, dolores de cabeza, confusión y alteración en el estado mental. Estos efectos se pueden deber a encefalopatías hepáticas que son resultados de una
disfunción hepática o neurotoxicidad directa. Como ya lo mencionamos, todo esto va a depender de si su consumo es crónico, agudo o demás, el efecto tóxico que puede tener ante un organismo. Ahora, también tenemos efectos ante el retraso en el crecimiento de los lactantes. Podemos tener deterioro nutricional, esto porque las micotoxinas afectan la absorción de nutrientes y el metabolismo que tiene que llegar a algunas vitaminas. Esto, pues, obviamente al no tener una buena absorción o un buen metabolismo, impide que los niños pues obtengan los beneficios que necesitan en su dieta. Quizás al ingerirlos los tienen, pero pues adentro al ingerir micotoxinas pues afecta en su metabolismo y la absorción, lo que provoca que pues así pueda comerlo cantidades suficientes. Si no existe una buena metabolización, pues no vamos a tener buenos beneficios. También el daño hepático, como lo vimos antes, mencionamos mucho el hígado, ya que es el principal órgano afectado por las aflatoxinas u otras micotoxinas, y el hígado es muy importante para el metabolismo de nutrientes y para desintoxicación. Entonces, si está dañado, pues no vamos a tener, el cuerpo no va a tener la capacidad para procesar y utilizar los nutrientes para el crecimiento. Entonces, igual, si existe un daño hepático crónico, pues podemos tener muy malos metabolismos y de nutrientes, o no va a ocurrir una buena desintoxicación. Y la inmunosupresión, ya que las micotoxinas debilitan el sistema inmunológico y pues como ya vimos, los niños no tienen un sistema inmune lo suficientemente maduro como para poder ser lo suficientemente fuertes para no contraer o atacar ante infecciones o toxinas. Por lo tanto, son los más susceptibles a infecciones recurrentes y pues igual si se llegan a intoxicar o demás, también no van a tener la suficientemente madurez en su sistema inmune para contraer estas toxinas. Ahora, ¿qué estrategias tenemos para el control de micotoxinas? Pues tenemos estrategias pre-cosecha, que estas van a ser en el campo, no sé, tal vez ver si algunas semillas están húmedas o llegan a tener ya algún hongo, pues evitar que sean distribuidas. Tener un buen manejo de riego, fertilización y control ante plagas y buenas prácticas agrícolas. También estrategias para una post cosecha es un secado correcto para reducir la humedad y detener algún crecimiento de hongo, tener una limpieza y separación para descartar granos dañados y tener un buen almacenamiento seco, fresco y ventilado de acuerdo a las necesidades de cada alimento. Y también en estrategias de la industria alimentaria, pues tener un buen análisis y monitoreo para poder detectar y cuantificar las micotoxinas. Igualmente, la importancia de los límites máximos establecidos por organismos como la FAO y la OMS, y los procesos de descontaminación, que son métodos físicos, clasificación, tostado y demás. Y bueno, para concluir, vamos a entender que la lucha contra las micotoxinas comienza desde buenas prácticas agrícolas en el campo y continúa con un buen manejo post cosecha adecuado para poder controlar el crecimiento de algún hongo
y todo esto va a ser controlado por la industria y finaliza con la decisión de nosotros como consumidores. Si vemos que tiene algún hongo, pues al final la decisión es de nosotros. Muchas veces pues como que ahí no pasa nada, pero pues podemos tener consecuencias graves como ya lo vimos en esta presentación. Entonces tenemos que ser conscientes de este problema y pues aplicar las estrategias simples, poder tener cuidado con lo que consumimos y reducir la exposición de nosotros y nuestras familias. Entonces la prevención es la estrategia más efectiva para mitigar el riesgo ante estas micotoxinas.